Y Artigas y su gente vio esto como lo vemos ahora nosotros. Estos montes criollos no cambiaron. Así como está. Petizón. Bien tupido. El Arerunguá. Allá el Arapey y allá el Daimán. Si uno está tratando de encontrarlo a Artigas, ¿está bien que estemos acá en Arerunguá? Debe ser el mejor lugar donde podíamos ir a buscar algo de el espíritu y el alma de Artigas, ¿no? Porque acá fue donde, este fue su lugar. Y él hizo la historia desde aquí hacia el sur, y después la historia se escribió del sur hacia el norte, por eso está al revés. Pero es el lugar más hermoso y más lindo para hablar de la gesta artiguista y de lo que fue una revolución desde abajo. No sé si es desde tu primera publicación. ¿Hay en ti esa marcada preocupación por observar el tema de los indios, mal llamados, bien llamados, no importa, indios en el territorio y en la gesta artiguista? Por esto hay mucha gente que te defiende y que está de acuerdo contigo, y hay mucha gente que no está de acuerdo contigo. Sí, hay mucha gente que no le gusta. Los indios no son simpáticos. Yo tenía muchos amigos muy inteligentes, muy estudiosos, que sabían mucho, y que cuando yo les nombraba los charrúas me decían, no, cualquier cosa sí, pero eso no. Uno de ellos es Reyes Abadí, que es un historiador eminente en el Uruguay, un hombre que hizo una época, y pensaba eso. Y son prejuicios, son ideas, sentimientos, y además los indios no eran ángeles bajados del cielo. Los indios eran lo mismo que hacían los malones, quemaban las estancias, robaban las mujeres, todo eso lo sabemos y es verdad, ¿no? Lo que no se puede negar, porque está documentado, es que para la independencia o para la autonomía de lo que era la banda oriental, lo que fue después la República, jugaron un papel en esa revolución decisivo. ¿Por qué? Porque era una fuerza distinta, absolutamente distinta, y con una fuerza de conocimiento muy superior a todo lo que tenían alrededor. Es decir, Azara dice que no se podía circular por la campaña uruguaya sin que los charrúas supieran dónde estabas y qué hacías. No se puede descubrir, pero ellos están. El último triunfo, el de Guayabo, que es extraordinario, que se produce acá, donde estamos, en este territorio de Arerunguá, que era su centro de poder. Los indios no pelearon en la batalla de Guayabo, pero los indios decidieron la batalla de Guayabo, porque desarrollaron una actividad logística, cortaron el ejército de Soler del ejército de Dorrego, a tal grado que Dorrego tuvo que hacer como un libro de bitácora, como hacen los capitanes cuando están en el medio del océano. Todos los días apunta a lo que le pasa y dice, hago esto porque no me puedo comunicar con nadie, porque estoy cercado, cortado todos los pasos por los charrúas. Artigas manejó lo que él llamaba los indios bravos, fundamentalmente los charrúas, pero no únicamente, como guerreros que siempre era muy conveniente tener y con los cuales mantuvo una relación casi de cacique, ¿no? De jefe. Ellos no seguían ni una prédica, ni un ideal, ¿no? Seguían al hombre, y su relación es de ese tipo. En algún momento intentó, en Purificación,
un sistema de agricultura y de incorporación mediante vía productiva de los guaycurúes y avipones. Pero los guaycurúes eran indios realmente feroces, que no habían tenido la más mínima posibilidad de ser misionados ni incorporados a la vida con los blancos en su territorio original, que es el chaqueño. Los indígenas chaqueños son los más de temer. Y él lo intenta, pero hay un documento muy claro que dice, escrito desde Purificación, ya no me entiendo con todo esto, ¿no? Ya era mucha gente en Purificación y en realidad los indígenas no se plegaron a este sistema, no fueron útiles y se fueron. Entonces, están esos indígenas. Luego está su relación con los misioneros. Los misioneros venían de la experiencia jesuita y él tiene un trato diferente con Andresito Artigas. Y toda Misiones se pliega al sistema artiguista durante el mandato de Andresito de otra manera. Él les manda catones para que aprendan a escribir y les distribuye, como lo hace en Purificación, catones, o sea, unos libritos con renglones especiales para empezar a hacer las primeras letras. Ellos elaboran pólvora. Él le pide músicos, porque eran famosos por su oído musical, para celebrar los triunfos de la patria. Les manda la vacuna, la antivariólica. O sea, hay un trato que es un trato político, ¿no? Tenemos un proyecto. No es lo mismo que el trato que tiene con un charrúa o el trato que tiene con un guaycurú o un avipo. Cuando el sistema artiguista fracasa y Artigas es derrotado, la lealtad indígena, por otra parte, que no debe ser idealizada, también cambia. El mismísimo caciquillo Artigas, del cual tanto habla siempre Carlos Maggi, que lo ha convertido en un personaje ahora identificado por todo el mundo a partir de esa porfía militante de mi querido amigo Maggi, a propósito de la filiación padre-hijo biológico que él insiste que tiene en el caciquillo con Artigas, que yo digo que no es así, nos peleamos fraternalmente siempre. Bueno, el propio caciquillo Artigas se entrega ante los portugueses en el año 19. Artigas derrotado, todavía peleando en territorio argentino, y él le brinda su fidelidad al nuevo poder que ocupa la banda oriental, que son los portugueses. Presente desde siempre que los indígenas eran parte del pueblo oriental de aquellos tiempos, no solo los charrúas, que eran más indómitos, sino también los guaraníes, porque hay que recordar, por ejemplo, que Tacuarembó era parte de una de las estancias más grandes que tuvo Yapeyú acá en el norte, las misiones jesuíticas, ¿no? Que fue colonizado, inclusive yo tengo registrado varios puestos, ruinas, ¿no? Por supuesto, de puestos de estancia de la época de Yapeyú, de la época de las misiones, que datan de 1700 y pico acá en el norte del territorio uruguayo. O sea que el contacto de Artigas con el guaraní, especialmente con la toponimia que ya llevaba el nombre guaraní de atrás, que venía de atrás, ¿no? Que le indicaban que el Batoví, que el Tacuarembó, que el Cuñapirú, todos esos eran nombres que fue Artigas conociendo en sus vaqueadas, ¿no? Recorriendo con los ganados, con las dificultades, con las tropeadas, porque hay que manejar miles de cabezas de ganado marchando hacia la frontera o viceversa. Y bueno, digo, siempre hubo un respeto a aquel líder, ¿no? El indio, lógicamente, que tuvo una aceptación, una preferencia por lo que fue esa personalidad innegable que tuvo Artigas como líder en el norte y en toda la banda oriental. Los charrúas también lo acompañaron en sus marchas, a su manera, lo mismo acamparon en el Ayuí con él, estuvieron a partir del cruce del Río Negro en el éxodo, ayudando a cruzar a las carretas junto con las tropas guaraníes que después, bueno, hay que hablar de Andresito y todas
esas tropas guaraníes que acompañaron a Artigas, que eran más de 3000 soldados, ¿no? Artigas pasa por 3 momentos en las relaciones con los charrúas. Seguramente hay un primer momento cuando él se dedicaba a trajinar con ganados, a hacer cueros, a arrear ganados hacia Portugal, que era la relación que tenían muchos, porque al atravesar zonas bastante desiertas, estos grupos de charrúas y de minoanes buscaban vincularse con estos troperos a los efectos de obtener algo de aguardiente o algún objeto de metal o algunos tejidos, y al mismo tiempo los podían aprovisionar de algunos ganados. Después hay una segunda etapa que es el Artigas blandengue. Los blandengues nacieron para pacificar la campaña, para dar seguridad a los hacendados y a los vecinos establecidos, y por lo tanto estaba dentro de sus objetivos enfrentar a estos grupos indígenas que eran un factor de desorden y de miedo en el medio rural. Hay que pensar que durante muchos años estas tolderías de charrúas y de minoanes sirvieron mucho más a los intereses de los portugueses, porque los portugueses le compraban todo lo que ellos robaban y saqueaban con el propósito de que estos indígenas atacaran las estancias de los españoles y de esa manera replegar el frente de colonizador español, lo que beneficiaba a los portugueses. Artigas, como blandengue, persiguió a los charrúas, mató charrúas e incluso reclamó más de una vez que se le pagara alguna recompensa económica que se le había prometido por realizar estas campañas. Y hay un tercer momento de relación de Artigas con los charrúas, que es el Artigas jefe revolucionario, y especialmente cuando tiene que tratar de sumar la mayor cantidad de hombres a sus fuerzas, a sus tropas. Existió esa relación, fue una relación bastante intensa, pero no modificó las pautas de vida y las actitudes y costumbres que tenían estos grupos nómades. Ellos siguieron en general haciendo la guerra a su manera, actuando de manera independiente, no incorporándose nunca como fuerzas regulares, buscando el saqueo, buscando el robo, buscando algún beneficio particular. Y entonces realmente, si bien en algún momento, en alguna circunstancia, tuvieron algún papel tal vez un poco importante, para nada tiene que ver con esa sobredimensión que se le ha querido dar por algunos de que prácticamente eran las principales fuerzas de Artigas. Realmente le hacemos muy poca justicia a todos los paisanos y vecinos de aquella época que pelearon 10 años codo a codo con Artigas, ni a los miles de indígenas guaraníes misioneros que fueron las verdaderas fuerzas que tuvo Artigas como su principal soporte militar. ¿Y le hacía diferencia, alguna diferencia social? No. ¿Al indio lo aceptaba? Sí. ¿Y le había hecho alguna promesa? Sí. ¿Qué promesa les Que había le hecho? iba a dar tierras. Que le iba a dar tierras. Y que los indios fueran fieles. Los indios le fueron fieles, ¿pero por qué le fueron fieles? Porque él los trataba, los entendía y no los maltrataba. Les había prometido tierras, me dijeron. ¿Para qué, Franco? Para poder vivir a su modo y así los indios le fueron fieles. Bien. Hasta luego. ¿Abuelo? Les prometió un pedazo de tierra y si en 2 meses no hacían un rancho de barro y un corral, le sacaban la tierra. ¿Eso era para los indios o para
todo el criollaje que estaba con él. ¿Eso dónde lo escribió él? Y nosotros estamos orgullosos porque estamos acá. ¿En dónde escribió eso? En esta zona. En Purificación. En Purificación, exactamente. Y en el escudo que él hizo en Purificación, ¿él tuvo en cuenta a todos? Sí. ¿Cómo saben? ¿Por qué dicen que sí están seguros? Porque el escudo... A ver, un momentito. Alguien ya que no haya hablado, que se anime. Bueno, hablaste, bueno. Tenía en representación de los criollos una hoja de laurel y en símbolo de los indios una rama de pitanga, y tenía un tambor, y el otro tenía un arco con flecha. ¿Y tenía un sol de oro como tiene nuestro escudo? Tenía la pluma de los caciques. Pluma como los caciques. Entonces, para nosotros, este bicentenario, ¿cuántos años son? Porque yo me olvido, ¿verdad? 200 años. Todo lo que traslucen los documentos de Artigas, la correspondencia de la época, de ese relacionamiento fuerte que existía entre Artigas y las tribus indígenas, sobre todo la tribu charrúa. Lo que nosotros vemos es cómo el modelo de Artigas realmente era que contemplaba la realidad social de su pueblo. Y la única tierra que pidió Artigas para sí fue el territorio de Arerunguá, lo que es hoy Arerunguá. Y sabemos que ahí ese lugar fue uno de los últimos reductos de la tribu charrúa. Es decir, él respetaba las pautas culturales de cada uno, que es totalmente distinto a lo que ocurre después. A partir de 1830, en 1831 ya sabemos lo que pasó, ¿no? El genocidio de Salsipuedes. En vez de buscarle una solución social a las tribus indígenas, lo que se hace es exterminarlas, o por lo menos un intento de exterminio. Que bueno, no fue total por suerte, por eso estamos acá, ¿verdad? Bueno, fíjense dónde nos encontramos, nada menos que en el viejo y conocido campamento de Arerunguá, donde Artigas llamaba a esto el centro de mis recursos. Fíjense que, aparte de ser un lugar más que importante en la vida de Artigas, antes de la Revolución, durante la Revolución, era nada menos que los campos donde él había solicitado para tener una estancia que, de acuerdo a las leyes españolas, se distribuía entre los blandengues, particularmente para que no solamente cuidaran toda esta zona que era un poco tierra de nadie, no solamente como militares, sino también como propietarios. No fue invento de Artigas el pedir todo este territorio para dárselo a los charrúas. No fue invento de él, sino que fue la aplicación de una solución a los problemas del indígena, que los eran. Los charrúas fueron muy indomables. Era gente que tenía un código moral totalmente diferente del español y que por lo tanto fue un permanente diálogo de sordos entre la cultura española y la cultura charrúa. Yo siempre digo que el charrúa, por ejemplo, tenía veneración por la palabra dada y entendía que un hermano, un amigo, no traicionaba nunca. Lo que él olvidó que nuestra civilización judeo-cristiana occidental tiene un hermano que se llama Caín. Eso ellos no lo calculaban y el resultado fue Salsipuedes, como todos lo sabemos.
Artigas tuvo una ascendencia muy importante sobre el mundo indígena que le rodeó y le acompañó. También esto de que fuera el único de los héroes americanos que tuviera esa preocupación también por estas gentes. Y después viene los guaraní, viene los charrúa, y cada uno con su documentación, defendiendo sus tesis cerca de quién estuvo Artigas, quién fue más importante en ese mundo que Artigas iba construyendo, si los guaraní o los charrúa. Me parece que lo que queda bien claro es que ellos, que eran los que antes estaban, le acompañaron. Estuvieron junto a él y él junto a ellos. Si uno está tratando de encontrarlo a Artigas, ¿está bien que estemos acá en Arerungua? Debe ser el mejor lugar donde podíamos ir a buscar algo de el espíritu y el alma de Artigas, ¿no? Porque acá fue donde, este fue su lugar. Y él hizo la historia desde aquí hacia el sur, y después la historia se escribió del sur hacia el norte, por eso está al revés. Pero es el lugar más hermoso y más lindo para hablar de la gesta artiguista. Estos montes criollos no cambiaron. Así como está. Petizón. Bien tupido. El Arerungua. Allá el Arapey y allá el Daimán. Y Artigas y su gente vio esto como lo vemos ahora nosotros.